¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, no escucho. ¿Alguno de ustedes se puede ver? No. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Pues quiero escuchar la voz. Se ve, doctor. Sí, está bien. Se ve. ¿Por qué está? A ver, Ariana Samanés, ¿se puede escuchar, no? Sí, doctor, se escucha. ¿Me No estoy escucha? escuchando tu voz. Espera un ratito. Creo que no nos escucha, doctor. ¿Me están escuchando o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y Sí, por qué Sí, yo no doctor. los puedo Sí, escuchar? doctor. A ver, Moyo Juan Grover, habla, por favor. ¿Me Doctor. escuchas? No. Sí, doctor, le escucho. Se escucha. Qué raro, no se escucha. Ya, no sé qué ha pasado, no sé. Eh, Moyo, habla, por favor. Doctor, sí, acá le escucho. Que no te escucho, mi volumen debe estar. ¿Me escucha, doctor? Ya, Sí, doctor. usted me escucha, ¿no? Sí, sí, doctor, perfecto. Ya, ni modo, con señas. Vamos a hablar acerca de la segunda parte, les decía. Por favor, no estoy escuchando, no sé qué pasa. Si alguien quiere alguna aclaración, me escriben en el chat, por favor. ¿De acuerdo, Samanés? Ya, muy bien. Recordarles, jóvenes, recordarles, jóvenes, que el diagnóstico definitivo de la meningitis se lo realiza a través de la punción lumbar, donde nosotros tenemos dos posibilidades, o que el líquido cefalorraquídeo sea turbio, o que el líquido cefalorraquídeo sea claro, ¿ya? Claro o cristal de roca. Si es turbio hay dos posibilidades, les decía, que sea meningitis bacteriana o que sea meningitis por hongos. La única diferencia es que en la meningitis por hongos, les decía, el predominio, es decir, la pleocitosis es de mononucleares. En cambio, en la meningitis bacteriana, el predominio de las células, es decir, la pleocitosis es de predominio polimorfonuclear. El resto es similar, es decir, que las proteínas están elevadas, que la glucosa está baja y que el líquido cefalorraquídeo es turbio. La única diferencia es el predominio polimorfonuclear en las bacterianas y mononuclear en las por hongos. En las de líquido cefalorraquídeo a líquido claro, la diferencia está entre la meningitis viral y la meningitis tuberculosa. Todo es lo mismo. El líquido es claro, tanto en la viral como en la tuberculosa. La pleocitosis es a predominio mononuclear en ambas. Las proteínas en ambas están elevadas. Lo único que diferencia es la glucosa. La glucosa es normal en las virales y es baja en la tuberculosa. Bien. Bueno, continuemos. Lo mismo. Y esto hemos hablado al terminar la clase. No se olviden que en los extremos de la vida está presente la listeria monocitogenes, como también en los inmunodeprimidos, alcohólicos y embarazadas, y que la listeria es altamente sensible a la ampicilina. Esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Y aquí continuamos. Cuando un paciente está en contacto, o una persona, mejor dicho, un familiar, un amigo, ha estado en estrecho contacto
con un paciente portador con meningitis, debo hacer profilaxis porque me puede contagiar, el paciente me puede contagiar. Pues sí, personas que han estado en estrecho contacto con pacientes portadoras de meningitis, debe hacerse el tratamiento profiláctico. Sobre todo cuando la sospecha es que esta meningitis es a Haemophilus influenza o a meningococo. Cuando hay una sospecha que la meningitis es a meningococo, ustedes ya saben, además de clínica meningia, no se olviden que la meningococcemia puede producir o produce frecuentemente alteraciones hemorrágicas a nivel de los tegumentos. ¿Se acuerdan o no? Sí, petequias. Entonces, cuando tengo un paciente con meningitis, que además tiene lesiones hemorrágicas, petequias a nivel de sus pies, de sus manos, de su tronco, voy a hacerme el tratamiento profiláctico, ¿ya? Sobre todo les decía cuando la sospecha es a meningococo o a Haemophilus influenza. Y las personas que han estado en estrecho contacto, ¿qué tratamiento profiláctico para que no se contagien deben realizar? Vayan anotando. Cuando se trata, vamos a empezar por Haemophilus influenza. Se debe usar rifampicina en el adulto en dosis de 600 miligramos cada 12 horas. 600 miligramos cada 12 horas. Estoy hablando de la profilaxis, las personas que han estado en estrecho contacto con el paciente con meningitis. 600 miligramos cada 12 horas durante 4 días. Durante 4 días. Y si no disponen de rifampicina, porque la rifampicina es difícil conseguir, sobre todo en las farmacias. Si no disponemos de rifampicina, la alternativa es usar la ceftriaxona. Me estoy olvidando, la rifampicina, si se trata de un paciente niño, la rifampicina la dosis es de 20 miligramos kilogramo peso por día. 20 miligramos kilogramo peso por día. Repartido en 2 tomas. O si quieren, 10 miligramos kilogramo peso cada 12 horas. 10 miligramos kilogramo peso cada 12 horas. ¿Cuántos días? 4 días. Para el hemófilo siempre es 4 días, tanto niños como adultos. Y si no tengo rifampicina, les estaba diciendo, la alternativa es usar ceftriaxona. Monodosis, una sola dosis. Se da 200, a ver, escuchen. Cuarta ampollita, 250 miligramos en los adultos, porque la ceftriaxona viene de 1 gramo. Una cuarta ampollita, 250 miligramos, una dosis muy bajita, ¿no? 250 miligramos, una sola dosis. Y en el niño, la mitad, 125 miligramos, también una sola dosis. Esa es la alternativa. Muy bien, pero felizmente el Haemophilus influenza, les decía, cada vez se lo ve menos, porque ya la mayoría de los niños, o casi todos los niños, se han vacunado. Si vemos Haemophilus influenza, es en los jóvenes que no se han vacunado. Bueno, la posibilidad de meningococo. Tengo un paciente con meningitis y a quien también le veo lesiones hemorrágicas en la piel, en las mucosas. Debo sospechar que se trata de una meningitis a meningococo. ¿Y el entorno qué tratamiento debe hacer para que no se contagie? El entorno, la profilaxis del entorno es también con rifampicina. Misma dosis. Adultos 600 miligramos cada 12 horas. Adultos 600 miligramos cada 12 horas. Niños 10 miligramos kilogramo peso cada 12 horas. El tiempo es lo que difiere, el tiempo. Para meningococo, la profilaxis
es 2 días. 2 días para meningococo. Para hemófilos hemos dicho 4 días. Para meningococo son solamente 2 días. Y si no dispongo de rifampicina, ¿qué alternativas tengo para meningococo? También la ceftriaxona. Mismas dosis. 250 miligramos en el adulto, 125 miligramos en el niño. Otras alternativas para meningococo jóvenes, otras alternativas como profilaxis son las siguientes. Acitromicina. Acitromicina, 500 miligramos monodosis, una sola tabletita. Acitromicina. Monodosis. Levofloxacina. Levofloxacina. También una sola dosis, una tabletita de 500 miligramos. Ciprofloxacina. 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 También una sola dosis, una tabletita de 500 miligramos. 500 miligramos. Y también mencionamos como alternativa la minociclina. La minociclina. Son tabletitas, vienen en tabletitas de 100 miligramos, una tabletita cada 12 horas. La ciprofloxacina, levofloxacina y acitromicina, una sola dosis, les he dicho. ¿Ya? En cambio, la minociclina se da una tabletita de 100 miligramos cada 12 horas, por 3 días. Por 3 días. Por 3 días. Estos 4 últimos fármacos jóvenes, como es la levofloxacina, ciprofloxacina, minociclina y acitromicina, solamente en los adultos, no en los niños. No en los niños, porque estos 4 medicamentos, sobre todo las quinolonas, la ciprofloxacina y la levofloxacina, no en los niños. ¿Por qué? Porque producen alteraciones en el crecimiento de sus huesecitos. Entonces, se altera el desarrollo, el crecimiento de estos niños. Por eso es que estos 4 últimos medicamentos no hay que dar a los niños, solamente a los adultos. Continuemos. ¿Cuáles son las complicaciones de las meningitis? La hidrocefalia es acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. La próxima clase es hidrocefalia. El martes vamos a hablar de hidrocefalia, jóvenes. Y ahí les voy a decir por qué se produce la hidrocefalia en las meningitis, ¿de acuerdo? De momento solamente mencionar que sí se puede presentar hidrocefalia en las meningitis. Que también colecciones subdurales, empiemas subdurales, epilepsias, crisis convulsivas, los senos venosos cerebrales se pueden obstruir, y a esto se conoce con el nombre de tromboflebitis de los senos venosos cerebrales. Pero no solamente los senos venosos se pueden tapar, también las arterias, principalmente las arterias de pequeño calibre, pueden obstruirse. Y cuando se obstruyen, producen vasculitis. Vasculitis. Y esta vasculitis, ¿qué va a producirnos? Si se va a tapar, isquemias. Isquemias cerebrales. Otra complicación, principalmente con el neumococo, es la hipoacusia. O en algunas oportunidades, anacusia. Mira, yo les he dicho con video encendido. Así que Samanés, Moyo, Becerra, Morales tienen falta.
Yo les he dicho claramente, las clases son con video. No se quejen aquellos alumnos que falten. Saben muy bien que yo controlo esto. Lo lamento mucho y lo tengo bien grabado todo eso. Y estoy viendo a todos aquellos. Así que lo siento mucho. Un ratito estoy dándome una vueltita. Un cachito. Listo, ya sé quiénes son los que han faltado y ustedes también saben quiénes son los que han faltado. Muy bien. Ya. Continuemos, ya hemos llamado lista. Jóvenes, a veces la etiología de las meningitis pueden ser por tuberculosis, les decía. Y cuando se trata o se sospecha de una meningitis a tuberculosis, ya saben, líquido cefalorraquídeo, cristal de roca, glucosa disminuida, predominio mononuclear. Saben ya muy bien. Pero también hay otras pruebas que pueden ayudarnos a confirmar el diagnóstico de meningitis a tuberculosis. Por ejemplo, es la reacción en cadena de la polimerasa. Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Ya? Reacción en cadena de la polimerasa para la tuberculosis. Y la determinación de esta enzima, que se llama la adenosin deaminasa. La adenosin deaminasa. La enzima adenosin deaminasa, cuando está presente en el líquido cefalorraquídeo, es también altamente sugerente de tuberculosis, meningitis por tuberculosis. En ocasiones nosotros tenemos meningitis en quienes sospechamos que la etiología es viral. Y uno de los virus que produce meningitis es el virus del herpes virus simple, tipo 1. Y cuando tenemos esta sospecha de este virus que está produciéndonos meningitis, pues también nos apoyamos en otros elementos en el laboratorio, como por ejemplo es la determinación de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya? Reacción en cadena de la polimerasa. Está de moda el PCR, ¿no es cierto? Por el COVID, pues no solamente hay para el COVID, sino también hay para la tuberculosis, hay para el herpes virus simple, hay para muchas etiologías, ya sean virales o bacterianas, ¿ya? La reacción en cadena de la polimerasa. No es proteína C reactivo, por si acaso, es reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya? Reacción en cadena de la polimerasa. Decía que en la etiología al herpes virus simple tipo 1 se apoya también en la presencia de esta reacción en cadena de la polimerasa para el virus del herpes simple tipo 1. Otro dato que ayuda en esta etiología, herpes virus simple tipo 1, es la realización de un electroencefalograma. ¿Y qué nos va a mostrar el electroencefalograma? Nos va a mostrar un trazado electroencefalográfico que se llama actividad periódica paroxística. Actividad periódica paroxística. Actividad periódica paroxística. Otro elemento que también nos ayuda a determinar que la etiología de esa meningitis es el herpes virus simple tipo 1 es realizarle una tomografía. ¿Y qué vemos en la tomografía? En la tomografía lo que vemos es la presencia de isquemias o zonas necrohemorrágicas
lesiones isquémicas o necrohemorrágicas, necróticas y hemorrágicas a nivel de los lóbulos temporales, a nivel de los lóbulos temporales. Entonces, esa es una pequeña ayuda que nos basamos cuando nosotros sospechamos de una meningitis viral a virus, herpes virus simple tipo 1. Y cuando sospechamos que la etiología es por hongos, la meningitis que más produce, el hongo que más produce meningitis y meningoencefalitis, el hongo que más produce meningitis y meningoencefalitis es este, el Cryptococcus neoformans, el criptococo. Y un procedimiento muy sencillito que sirve para detectar este hongo es realizar la tinta china. Es un procedimiento muy sencillito, ¿ya? Y más adelante les voy a mostrar en qué consiste esta tinta china. Muy sencillo para determinar la presencia del criptococo. Ya. El cáncer, jóvenes, cualquier cáncer, pulmonar, de mama, de riñón, cualquier cáncer, puede asentar en las meninges. Y cuando cualquier cáncer se va a ubicar en las meninges, se llama esto meningitis carcinomatosa, o llamado también carcinomatosis meningea. Carcinomatosis meningea. ¿Y cuándo debo sospechar? Debo sospechar cuando hay un antecedente de un cáncer. ¿Ya? Primero. Segundo, cuando se ha presentado un síndrome meningio, dolor de cabeza, cefalea, puede haber fiebre. Pero, además de tener un paciente con antecedentes de cáncer asociado a una meningitis, a un síndrome meningio, tiene que tener también compromiso de los pares craneales. Los pares craneales frecuentemente la lesión de los pares craneales frecuentemente está presente en la meningitis carcinomatosa. Lo mismo ocurre cuando la meningitis es por tuberculosis. La meningitis tuberculosa en jóvenes muy frecuentemente compromete los pares craneales, como la meningitis carcinomatosa. ¿Por qué? Miren, este es un dibujo donde pueden ver pus en la base del cerebro, ¿ya? Y pues ustedes se dan cuenta, ¿por qué en la meningitis carcinomatosa y en la meningitis tuberculosa el compromiso es frecuentemente de los pares craneales? Ustedes saben que los pares craneales discurren, ¿sí? Se ubican ¿dónde? En la base del cráneo, ¿no es cierto? En la base del cráneo. Como están viendo acá, el olfatorio, acá en el bulbo tenemos los pares craneales bajos, 9, 10, 11, 12, el quinto, el trigémino, etcétera, etcétera. El nervio óptico, es decir, que ¿cuál es la razón por la cual en la meningitis carcinomatosa y en la meningitis tuberculosa se presenta con mucha frecuencia lesión o compromiso de los pares craneales? Porque estas meningitis tienen una alta sensibilidad o una alta presentación a nivel de la base del cerebro, por donde están pasando los pares craneales. Decirles que una complicación de la tuberculosis a nivel espinal es la deformación y los abscesos que ocurren a nivel espinal en la columna. ¿Cómo se llama esta deformación? Cuando los cuerpos vertebrales se aplastan y existen formación de abscesos espinales. ¿Cómo se llama? Mal de Pot, ¿no es cierto? El mal de Pot. El mal de Pot.
Ya, sigamos. La sífilis es una meningitis crónica, es decir, que se puede presentar en semanas o en meses después de haberse iniciado la sífilis. Saben que la sífilis tiene una fase primaria, una fase secundaria y una fase terciaria. Se está escuchando a Alejandra Lafuente, ¿no? Dime, solamente hazme un gesto, ¿sí o no? Ya, perfecto. Fase primaria, fase secundaria y fase terciaria. En la fase primaria, ¿qué está presente? Esa lesión granulomatosa, ¿no es cierto? A nivel genital o a nivel tegumentario. ¿Cuál es esa lesión? Esa lesión granulomatosa que luego se va ulcerando. El chancro duro, ¿sí? El chancro duro. Se presenta después de varios días de haberse iniciado la infección. Ya después de semanas o meses viene la fase secundaria. La fase secundaria. Acá en esta fase secundaria se puede presentar la meningitis. En la fase secundaria. En la fase terciaria de la sífilis se van a presentar ya más que todo compromisos o complicaciones, mejor dicho, de la meningitis sifilítica. ¿Cuáles son esas complicaciones? Vasculitis, ¿ya? Stroke se llama accidente cerebrovascular, ¿ya? Entonces va a existir un compromiso meningovascular, va a existir vasculitis, es decir, va a existir isquemias cerebrales. Isquemias cerebrales. Y en la fase terciaria, al finalizar esta fase, se van a presentar estas dos complicaciones que ya son prácticamente muy de pronóstico malo. La parálisis general o paresia general, que se caracteriza por alteraciones de la conducta, conduciendo al paciente a una demencia. Demencia. Y también está presente la tabes dorsal. La tabes dorsal, donde va a existir alteración del cordón posterior de la médula espinal, alteración del cordón posterior de la médula espinal y también alteración de las raíces espinales, alteración de las raíces espinales. Este hongo, el más frecuente en producir, les decía, meningitis y meningoencefalitis. Y se lo adquiere por vía inhalatoria, ustedes ya saben, donde las palomas, los ventiladores, propagan las heces de estas palomas, ¿ya? Y a través de este mecanismo, por vía inhalatoria, el ser humano va a contraer esta criptococosis, esta infección por hongo. Por eso hay mucha gente que está bien que seamos cariñosos con las palomitas, pero no exageremos en este cariño, ¿de acuerdo? Tengamos respeto porque estas palomitas, pues, desgraciadamente traen estas enfermedades por hongos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que les decía, jóvenes. La tinción con tinta china, miren, se hace un extendido y se añade tinta china, un simple extendido y solamente colocas una gotita de tinta china y extiendes. Y miren cómo se ve los hongos, blanquitos, ¿sí? Un procedimiento bien sencillito. Los criptococos. Bueno, es una tinción más selectiva con plata. Pero esto es lo que hacemos a nivel mundial, la tinción con tinta china. Tiene una selectividad más o menos de un 50%. Se presenta, quiero decir, en un 50% más o menos. Entonces, cuando se sospecha, siempre hacemos tinta china. Y antes, cuando sospechamos de hongos, criptococo, ¿cuál es el tratamiento que nosotros empleamos? Se puede utilizar anfotericina B, o se puede usar también el medicamento que más utilizamos es el fluconazol. El fluconazol.
el fluconazol, que viene en ampollitas de 200 miligramos. ¿Y cuál es la dosis? La dosis es 2 o 4 ampollas, 2 o 4 ampollas, es decir, 400 a 800 miligramos por día, en una sola dosis. 400 a 800 miligramos una vez al día, les decía, una vez al día, ¿ya? Durante unos 10 a 15 días, durante unos 10 a 15 días. Y si se trata de niños, 6 a 12 miligramos kilogramo peso día. 6 a 12 miligramos kilogramo peso por día. 6 a 12 miligramos kilogramo peso por día. Criptococosis. ¿Qué más estoy olvidando? ¿Cuál es el tratamiento de las meningitis virales? El aciclovir. La dosis del aciclovir es de 30 miligramos kilogramo peso por día. 30 miligramos kilogramo peso por día. Repartido en 3 tomas. Repartidos en 3 tomas. O si quieren, también 10 miligramos kilogramo peso cada 8 horas. ¿Se entiende, no? 10 miligramos kilogramo peso cada 8 horas. ¿Se entendió, Alejandra Lafuente, o no? ¿Sí? 10 miligramos kilogramo peso cada 8 horas, o que es lo mismo, 30 miligramos kilogramo peso por día. ¿Durante cuántos días? 10 días. 10 días. 10 días. Reiterarles que el tratamiento de la meningitis tiene que ser inmediato. Frente a una sospecha, por favor, no importa si pecan de exagerados, no importa. Es mejor pecar de exagerado, ¿ya? Hagan el tratamiento. Frente a una sospecha, inmediatamente instauren el tratamiento. Ya con el laboratorio, en el transcurso de las horas o de los días siguientes, van a confirmarnos la etiología y si realmente estamos por un buen camino, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Les he dicho el tratamiento de la criptococosis. De aquí a unas 2-3 semanas vamos a hablar de la cisticercosis. La cisticercosis también nos produce meningitis crónica, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para toda una clase entera, porque esta patología es nuestra. Bolivia es campeona en cisticercosis. Y vemos cisticercos, cuando se hace el tratamiento prácticamente desaparece. Y la toxoplasmosis también es causa de meningitis crónica, la toxoplasmosis. La toxoplasmosis hay que sospecharla. Esta patología, cuando en el entorno familiar hay también, ¿qué cosa? Felinos, gatos, ¿no es cierto? Los gatos. Ustedes saben que los gatos, ¿qué hacen? A través de sus heces, ¿qué eliminan? O quistes, ¿no es cierto? Y estos quistes se esporulan y son ingeridos ¿por quiénes? Por los animales. Y en estos animales, cerdo, ganado vacuno, se va a convertirse en quistes y estos quistes van a ser ingeridos por el ser humano, Entonces, la toxoplasmosis también puede producirnos meningitis crónica. ¿Cuál es la toxoplasmosis? Una complicación, como en todas las meningitis, no solamente la toxoplasmosis, es la presencia, les decía, de hidrocefalias. Vamos a ver la próxima clase, les decía. ¿Cuál es el tratamiento para las meningitis a toxoplasmosis? ¿En quiénes debo sospechar? ¿En qué pacientes yo debo sospechar que la meningitis es de etiología por toxoplasmosis? Inmunodeprimidos. El SIDA, por ejemplo. Debo sospechar que ese paciente está haciendo una meningitis a toxoplasmosis. ¿Cuál es el tratamiento? Pirimetamina más sulfadiazina. Pirimetamina más sulfadiazina. ¿Ya? ¿Cuál es la dosis? La pirimetamina y la sulfadiazina vienen en tabletitas solamente por vía oral. ¿Cuál es el tratamiento?
pirimetamina, ¿cuánto vamos a dar? ¿Cuánto vamos a dar de sulfadiazina? De pirimetamina vamos a dar una sola dosis al día. Vamos a dar de 100 a 200 miligramos por día. De 100 a 200 miligramos por día. Si es un caso moderado, 100 miligramos. Si es un caso grave, severo, 200 miligramos. ¿Ya? Vienen tabletitas de 25 miligramos. Bueno, una sola dosis al día, les decía. El primer día. Y los días restantes vamos a dar la mitad de la dosis. ¿Cuánto vamos a dar? 50 miligramos por día. 50 miligramos por día. ¿Durante qué tiempo? 4 a 8 semanas. 4 a 8 semanas. Si es un cuadro moderado, 4 semanas. Si es un cuadro severo, 8 semanas. La sulfadiazina, ¿cuánto voy a darle? ¿Cuánto voy a darle? 1000 a 1500, escuchen bien, 1000 a 1500 miligramos cada 6 horas. Como término, 1000 miligramos, 1 gramo cada 6 horas. Vienen tabletitas de 500 miligramos. Entonces, 2 tabletitas cada 6 horas. Cada 6 horas. ¿De acuerdo? ¿Qué tiempo? El mismo tiempo, pues en casos, el mismo tiempo que la pirimetamina. En casos moderados, les decía 4 semanas. En casos severos, les decía 8 semanas. 8 semanas. Eso es lo que puedo decirles, jóvenes, respecto a la toxoplasmosis. No sé si me está faltando algo. Algunas complicaciones que quiero que vean es la presencia de cualquier meningitis, de cualquiera de las meningitis, por hongos, por virus, por bacterias, son los abscesos cerebrales. Los empiemas subdurales, abscesos cerebrales. Así se ven en los dibujitos y así se ven en una tomografía. Pueden ser pequeños como acá, o pueden ser muy grandes. Ahí es un absceso en la tomografía, pueden ver. Uno acá de tamaño más o menos grandecito y aquí uno de tamaño pequeño. Y estos son quirúrgicos. Miren cómo deforma la anatomía del cerebro. Un absceso pequeñito. Y nada más. Creo que hemos terminado. Bueno. Un ratito. A ver, voy a ver el chat. Mal de pot. ¿Está bien? A ver. Todos los que están con su cámara apagada ya saben que tienen falta. Estoy viendo a toditos los que han apagado su cámara. Doctor, disculpe, tengo ahorita mi cámara mal. No sé por qué se está apagando mucho. ¿Ustedes pueden ver o no? Sí, doctor. ¿Pueden ver a sus compañeros o no? Maribel Aguilar, ¿puedes ver, no? A ver, Ya. una más que hable. Listo. Ya, jóvenes, no sé qué ha pasado con el micrófono, no entiendo por qué no me da, voy a revisar. Pero espero que hayan aprendido en estas 2 clases el capítulo de meningitis.
yo tomo en cuenta mucho, jóvenes, la asistencia de las personas, porque asistiendo a clases, ustedes no tienen problemas para los exámenes, pero si no asisten a clases, van a tener serias dificultades, sobre todo cuando estén haciendo el internado. Yo no entiendo por qué las personas se han entrado a medicina, por qué no quieren aprender, por qué no asisten a clases. O sea, no es cuestión solamente de asistir y apagar el micrófono, no se trata de eso. Y ahora yo me voy a tomar unos 5 a 10 minutos en ver a cada uno de ustedes y en pasarles lista. No se vayan a quejar, al finalizar el año, al finalizar la gestión. Discúlpenme, no los escucho, voy a tratar para la próxima clase de arreglar el micrófono. Nada más, jóvenes, nos vemos entonces el martes, ¿bueno? Chao, buenas noches. Está bien, doctor. Hasta luego. Doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.